Así que hoy estaremos viendo un texto pues relacionado con la resurrección. Se trata de Lucas. Es un texto, he elegido un texto largo, un pasaje largo, sobre todo para lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, espero que tengáis paciencia. Y lo que haremos será, en lugar de leerlo al principio entero, en cada punto pues iremos leyendo la parte que corresponde, ¿no? Para así no alargarnos demasiado. Se trata de Lucas desde el 23:50 hasta el 24:32. A lo largo de la predicación, pues veréis que cito a veces a otros evangelios con cosas que no menciona Lucas en este pasaje. Esas diferencias entre un evangelio y otro no significa que se contradigan el uno al otro, simplemente al ser distintos autores, distintas fuentes, ¿no?, de información que quizás tuvieron, pues hay partes que uno dice, otro no, o a veces distinta versión según cómo vivieron el momento, ¿no? Pero eso no significa que se contradigan, sino que más bien se complementan, ¿no?, los unos a los otros. Antes de comenzar la lectura, pues el contexto inmediato todos lo conocemos, ¿no? Jesús ha muerto y todos los discípulos, cuando lo prendieron, se dispersaron. Algunos habían seguido los hechos desde la distancia, otros no se les vuelve a mencionar hasta después de la resurrección. Y nos dice, como ahora veremos el texto, que había unas mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que habían seguido desde la distancia todos los hechos, ¿no?, de la crucifixión. Vamos a comenzar con el primer punto, que es la sepultura. No sé si está... Sí, ya se puede... Que la encontramos en Lucas 23, del 50 al 56. La sepultura, aunque no está, digamos, directamente relacionada con la resurrección, ¿no?, pero hay algunas cosas interesantes en las que también podemos ver la gloria de Dios, ¿no? Dice así: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Bien, pues lo primero que nos encontramos, vamos a ir viendo distintos personajes a lo largo del pasaje, y el primer personaje que nos encontramos es José de Arimatea, un varón que hasta ahora era desconocido, nunca había sido mencionado antes, y que por lo que sabemos de lo que deducimos del texto es que era miembro del concilio, miembro del Sanedrín. Era alguien, por lo tanto, con bastante influencia. Mateo también menciona, aunque Lucas no lo hace, menciona que era rico, es decir, que era de alguna familia, pues seguramente tendrían negocios y era bastante adinerado. Y lo que sí nos dice, con lo que sí coinciden los cuatro evangelios, es que al parecer era discípulo de Jesús en secreto, seguramente por temor, por su posición, ¿no?, en el Sanedrín. Pues él era discípulo de Jesús en secreto, por lo menos hasta este momento.
A partir de aquí lo que encontramos es cómo fue sepultado Jesús, cómo lo llevaron a la tumba. Y algo que puede parecer sencillo, algo que puede parecer trivial, ¿no? Bueno, pues alguien muere, lo entierran y ya está, ¿no? Pero si reflexionamos un poco en las costumbres de la época, en las costumbres funerarias y en las costumbres de los romanos en cuanto a una crucifixión, pues veremos que para nada fue algo tan normal, ¿no? Como podemos pensar en principio. Por ejemplo, en cuanto a las costumbres romanas de la crucifixión, los romanos lo que hacían al crucificar a alguien era dejar el cuerpo en la cruz hasta que se consumiera. Es decir, ellos crucificaban y el cuerpo quedaba en la cruz hasta que o bien se lo comían los animales o se deshacía y solo quedaban los huesos. Esa era su costumbre. Y lo hacían por dos motivos, como humillación y como advertencia, ¿no? Para otros, lo dejaban así como advertencia. Y luego los huesos, bueno, pues eran enterrados en fosas comunes o en cualquier sitio. Como sabemos, Israel estaba en aquellos tiempos dominada por Roma, ¿no? Y los romanos, pues para mantener un poco la paz, ¿no? Como estrategia política, pues dejaron que los judíos conservaran algunas costumbres. Y una de esas costumbres que dejaron conservar a los judíos fue la de enterrar a los muertos, incluso a los crucificados, el mismo día de la muerte, ¿no? Los judíos tenían su costumbre, también basada en temas religiosos y en sagrados, de enterrar a los muertos preferiblemente el mismo día, pero siempre 8 horas antes, o sea, antes de que pasaran 8 horas desde la muerte. Era su forma, ¿no? de honrarlos, igual que nosotros, al contrario que nosotros, ¿no? Nosotros tenemos la costumbre de hacer un velatorio para que los demás puedan ir y presentar sus respetos, dar el pésame a la familia. Pues ellos consideraban al revés, ellos consideraban que honrar al difunto era darle sepultura lo antes posible. Y otra cosa es que vemos que se encontraban, la muerte de Jesús se produjo en el día de la preparación, es decir, justamente antes del día de reposo. Y eso sí también, para los judíos, hubiese sido un gran sacrilegio dejar el cuerpo en la cruz durante el día de reposo. Por eso veremos más en otros anteriormente que los judíos pidieron, ¿no?, a Pilato que de alguna forma se acelerase la muerte de los ajusticiados, de Jesús y de los ladrones que estaban con él, pues para que no quedaran los cuerpos ahí en el día de reposo. Luego nos encontramos con el tema del enterramiento propiamente dicho, ¿no? En Jerusalén los pobres eran enterrados en tumbas comunitarias, por así decirlo, ¿no? Los sepulcros pues eran como cuevas, ¿no? Se excavaba una cueva y a partir de ahí se van haciendo varias tumbas, algunas incluso llegaban a ser auténticos laberintos. Y ahí lo que hacían era, pues, hacían nichos y la costumbre era poner el cuerpo en el nicho y cuando ya hubiera pasado un tiempo que el cuerpo se hubiese descompuesto, sacaban los huesos, los ponían en un osario y en la misma tumba y así el nicho quedaba libre pues para otro cuerpo. Exactamente. Estos serían los nichos. Y luego esto era otra forma que, según el difunto, pues supongo que cuando era alguien más importante, pues lo colocaban, en lugar de hacia adentro, lo colocaban así en paralelo a la pared, para que quedase el cuerpo como expuesto. Incluso algunos
no llegaban luego a sacar el cuerpo, sino que ponían una losa y ya el cuerpo quedaba ahí para siempre. Y también cabe destacar que los ricos, en lugar de excavar una cueva cualquiera, lo hacían en roca. Era como una señal de, pues eso, de ostentación, de mostrar su riqueza. Claro, tiene sentido, porque si alguna vez habéis picado piedra, sabréis lo difícil que es. Y en aquella época, a pico, sin máquinas, cavar un sepulcro en la roca tenía que ser algo... Eso había que pagarlo, ¿no? Y luego, para tapar la puerta, se ponían unas piedras que se podían rodar, pero estas piedras llegaban a pesar entre 1.500 y 2.000 kilos aproximadamente, con el único objetivo pues, de que no entraran animales, no entraran saqueadores o de proteger un poco la tumba. En cuanto a la preparación del cadáver, lo primero que se hacía era lavarlo, después se ungía con perfumes y se vestía con sus ropas más lujosas. Finalmente se vendaban la cabeza, las manos y los pies y luego todo el cuerpo con una sábana grande. Y los familiares y amigos pues llevaban el cadáver en procesión hasta el sepulcro donde fuese a ser enterrado. Pero en el caso de los que habían sido condenados a muerte, de los que habían sido ajusticiados, pues lo habitual, ya que se consideraba una humillación, ¿no? Pues normalmente la familia se desentendía un poco, ¿no? No querían tener darle esa honra, ¿no? Por así decirlo. Y lo que era común es que un grupo, ¿no? de funcionarios que estaban designados para eso, cogiesen el cuerpo y lo sepultasen pues, en una tumba cualquiera y ya está. Entonces, si tenemos todo esto en mente, nos damos cuenta que la sepultura de Jesús no tuvo nada de común. Vemos cómo Dios fue poniendo paso por paso, cómo preparó todo, incluso desde la historia anterior, para que todo sucediese conforme a su propósito. El hecho, por ejemplo, de que los romanos estuviesen dominando, ¿no? la tierra en aquella época, fue algo necesario, ¿no? para que Jesús muriese en la cruz, como estaba escrito, como estaba predicho que sería levantado. Ya si volvemos al texto, encontramos que José de Arimatea fue a Pilato y le pidió el cuerpo. En Marcos nos relata que fue a Pilato y pidió osadamente, ¿no? Nos dice que fue osado. ¿Por qué? Para empezar, esto no era lo común, ¿no? Con un ajusticiado. Como hemos visto, lo normal era que unos funcionarios lo cogieran, lo pusiesen en cualquier sitio y ya está. El hecho de que alguien reclamase el cuerpo de un ajusticiado ya era algo fuera de lo normal. Pero es que además, como hemos visto, José hasta ese momento era discípulo de Jesús, pero en secreto. Es decir, él seguía su enseñanza, pero no de cara a la gente. Y al hacer esto, él se estaba manifestando ante todos como amigo de Jesús. Porque el cuerpo, lo normal era que lo pidiesen los familiares o los amigos. Es decir, que él al hacer esto se estaba exponiendo públicamente, se estaba anunciando ante todos, por así decirlo, como discípulo, como amigo de Jesús. Luego, antes de entregar el cuerpo, Lucas no lo menciona, pero sí lo encontramos en Marcos. Antes de entregar el cuerpo, Pilato envió un soldado para asegurarse de que Jesús estaba muerto. ¿Por qué? Porque el entregar el cuerpo a los familiares podríamos decir que era el equivalente a lo que nosotros hoy conocemos como un acta de defunción. Es
Es decir, un momento que el gobernador o la autoridad responsable en ese momento entregaba el cuerpo, era como certificar que esa persona había muerto. Por eso Pilato se sorprendió de que hubiera muerto tan rápido y envió a un soldado a comprobar, ¿no?, que efectivamente estaba muerto. Por lo tanto, sabemos que seguramente más, pero por lo menos 2 soldados, ¿no?, comprobaron que Jesús había muerto. Primero, estando en la cruz, el que le clavó la lanza, ¿no?, que viendo que estaba muerto, no le quebró las piernas, sino que le clavó una lanza. Y ¿no?, que después ya de todo eso fue enviado precisamente a eso, ¿no?, a comprobar que Jesús había muerto. Así que es una prueba más, ¿no?, de que Jesús murió realmente. Hay muchas teorías, mucha gente que dice, no, lo que pasa es que se desmayó, realmente no murió. Aquí vemos como al menos 2 soldados que sepamos por las citas bíblicas comprobaron, ¿no?, que Jesús había muerto. Una vez que el cuerpo fue entregado, vemos que José lo envolvió y lo puso en el sepulcro. Seguramente, según Juan, lo hizo ayudado por Nicodemo. Nicodemo, el que conocimos hace una semana en Juan capítulo 3. Es decir, que seguramente en ese lapso de tiempo entre Juan capítulo 3 y la muerte de Jesús, Nicodemo pues llegó a creer, ¿no?, a nacer de nuevo. Esto lo tuvieron que hacer rápidamente, ¿no? Esto lo tuvieron que hacer con prisa. ¿Por qué? Porque según el texto bíblico, Jesús murió a la hora 9. Es decir, lo que sería para nosotros las 3 de la tarde aproximadamente. Y ellos consideraban el final del día y el inicio del nuevo día con la salida, o sea, con la puesta del sol. Al ponerse el sol acababa un día y comenzaba otro. Es decir, que el día de reposo comenzaba con la puesta de sol, que era aproximadamente a las 6 de la tarde. Es decir, que hay un margen de aproximadamente 3 horas desde que Jesús muere, desde que Jesús dice consumado es y entrega su espíritu, como dice la palabra, hasta que tenía que estar ya en la tumba, porque tenía que ser antes de que comenzara el día de reposo. Esto no indica que hicieron todo con un cierto acelero, ¿no? No hubo esa ceremonia, ¿no?, que hemos visto antes de lavar, de ungir el cuerpo. Lo hicieron todo como con prisa, ¿no? También vemos que nos dice que el sepulcro estaba excavado en la roca, lo cual, como hemos dicho, indica que pertenecía a alguien rico. Según Mateo, era del propio José, ¿no? Dice que él mismo lo había mandado excavar, pues seguramente pues para su familia, para su gente. Aquí vemos el cumplimiento de Isaías 53:9, que dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Lo normal es que hubiese sido enterrado pues en una tumba común, con más cadáveres, y sin embargo estuvo en una tumba de ricos. También nos dice que el sepulcro era nuevo. No había, por lo tanto, otros cuerpos en él, no había otros cadáveres. Y esto, pues, claro, imaginaros que si hubiese sido puesto en otro sepulcro con más cadáveres, pues hubiese sido muy fácil, ¿no?, que los judíos, los romanos hubiesen cogido otro y hubieran dicho, no, mira, Jesús está aquí, Pero claro, al ser un sepulcro nuevo y no haber otros cuerpos allí, no pudieron poner excusas, ¿no? Decir, no, es que es este.
Como hemos visto, todo se hizo apresuradamente y un grupo de mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea observaron todo esto desde la distancia. Y al ver cómo había sucedido todo, al ver que el cuerpo no había recibido la honra, ¿no?, que quizá ellas consideraban que merecía, pues se fueron, prepararon las especias, los perfumes, los ungüentos, con el fin de completar, ¿no?, ese proceso funerario, ese rito, ¿no?, de ungir y de preparar bien el cuerpo. Pero claro, esto ya tendrían que hacerlo después del día de reposo. ¿Qué vemos, por lo tanto, en este pasaje, en esta parte de nuestro texto? Pues vemos, como hemos dicho, la soberanía de Dios, ¿no? Como Dios, desde mucho antes, ya fue preparando todas las piezas, ¿no? El hecho de que los romanos estuviesen gobernando la tierra, gobernando Jerusalén, el hecho de que permitieran que conservasen las costumbres que tenían los propios judíos en cuanto a los enterramientos, todo eso son piezas, ¿no?, que de algún modo Dios fue poniendo para que todo fuese conforme a su voluntad. También vemos que, como hemos dicho, que Jesús realmente murió. Se puede considerar como certificado, ¿no?, que Jesús murió. Por lo tanto, esas teorías del desmayo, de que no estaba muerto, aparte de ser algo raro, ¿no?, o algo difícil, porque con todo lo que sufrió Jesús, con todo lo que le hicieron, pensar que fue solo un desmayo sería algo, pero bueno, vemos cómo además quedó certificado que Jesús había muerto. Y también vemos la naturaleza extraordinaria, ¿no?, de Jesús, no solo en su naturaleza divina, sino que en su naturaleza humana, incluso desde la tumba, siguió cumpliendo profecías y siguió dando gloria al Padre. Continuamos con nuestro segundo punto, la resurrección, comenzando ya en el capítulo 24 de Lucas, versículos del 1 al 7. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Lo primero que nos encontramos, como hemos dicho antes, es a estas mujeres, a este grupo de mujeres que habían observado todo desde la distancia y viendo que no había, el cuerpo de Jesús no había recibido la honra, ¿no?, que ellas consideraban que merecía, pues se prepararon para hacerlo ellas mismas. Así que después, una vez pasado el día de reposo, se dirigieron a la tumba, y esto ya nos indica que ellas, igual que los discípulos, no esperaban la resurrección de Jesús. Ellas no habían, como veremos más adelante, igual que los discípulos, no habían entendido, ¿no?, este mensaje que Jesús ya le había dicho en varias ocasiones, que resucitaría. Marcos, en el relato de Marcos, nos dice que ellas iban hacia el sepulcro preocupadas, ¿no? Iban pensando por quién les movería la piedra, porque claro, como hemos dicho, eran piedras que llegaban a pesar entre 1.500 y 2.000 kilos aproximadamente. Y ellas iban pensando en esto, ¿no? Ya su preocupación era quién le iba a mover la piedra para poder
para poder entrar, pero al llegar vieron la piedra quitada, ¿no? Vieron la piedra movida. Estuve viendo un vídeo de un pastor sobre pruebas de la resurrección y él decía una cita, creo que se llamaba José Alonso, si no me equivoco, que dice que la piedra no fue quitada para que Jesús saliera de la tumba. Y si lo pensamos, más adelante, cuando los discípulos están encerrados, ¿no? Tienen todo cerrado, las puertas, las ventanas, Jesús entra atravesando la pared. Es decir, él no necesitaba que la piedra fuese quitada para salir de la tumba. La piedra fue quitada para que todos los demás pudiéramos ver la tumba vacía. No sabemos qué pasó exactamente, ¿no? Por la mente de estas mujeres que pudieron pensar en esos momentos. Quizás pensaron que pues, a lo mejor José había vuelto también para completar el proceso, o que alguien se había podido llevar a Jesús. Seguramente en ellas pues, surgió una mezcla de dudas, de temores. Pero claro, lo que sabemos es que en ningún momento se plantearon, ¿no? el que Jesús hubiese resucitado. Así que en ese momento, ¿no? De dudas, de temor, vemos que aparecen dos varones, ¿no? Dos varones que más adelante vemos que identifican como ángeles. No sabemos si en ese momento o es más adelante cuando llegan a la conclusión de que son ángeles, pero en el versículo 23 más adelante sí los cita como ángeles, ¿no? Y son estos dos varones los que, viendo el temor y las dudas de ellas, pues les dan la noticia, ¿no? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? En ese momento, imaginaros, pues si tenían dudas y tenían temores, pues se multiplicaron por 100, porque, claro, era algo que ni siquiera ellas tenían en mente. Imaginaros, por ejemplo, un estudiante, ¿no? Que no quiere, que no estudia, que no hace sus deberes, que va mal en el colegio, y de repente llega el último día de curso, sus padres van a hablar con el profesor para que les dé las notas, y el profesor les dice, enhorabuena, vuestro hijo ha sacado matrícula de honor en todo. Por mucho que sea una buena noticia, te deja un poco, como mínimo, descolocado, ¿no? Porque, claro, tú estás pensando, mi hijo no estudia, no hace los deberes, se porta mal en clase, va a repetir curso, vamos, todos sabemos, ¿no? Cómo funciona esto. Y si de repente te dicen eso, pues, no sé, pues quizás piensas, bueno, este profesor o se le ha ido la olla, o yo qué sé, o mi hijo le ha sobornado, no sé, o algo raro pasa. Lo último que te imaginas es que de verdad tu hijo ha estudiado y ha hecho bien las cosas, ¿no? Pues algo así debió pasar en sus mentes, ¿no? A pesar de que era una buena noticia, claro, era algo tan inesperado para ellas que fue un shock, que las dejó un poco. Así que, para tranquilizarla, ¿no? Los varones les dicen, acordaos, ¿no? Acordaos de lo que os dijo, estando en Galilea. Les recordó las palabras del propio Jesús, ¿no? Les recordó lo que él mismo le había anunciado. Por ejemplo, en Lucas 9:22, que dice diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre perezca, padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. En Lucas 18, del 31 al 34, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará.
Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Más adelante analizaremos esto. Pero aquí una de las cosas que nos llama la atención es que vemos que Jesús mismo dijo que era necesario, ¿no? que resucitase al tercer día. Así que el tercer día, el significado, ¿no? de resucitar al tercer día, más allá, ¿no? del obvio, ¿no? porque Jesús ya había predicho que lo haría al tercer día para cumplir su propia profecía, podría estar relacionado con una tradición rabínica que consideraba que la corrupción de la muerte comenzaba a ser efectiva en los cadáveres después del tercer día. De hecho, por ejemplo, cuando Jesús resucitó a Lázaro, vemos en el texto que fue al cuarto día. Y sus hermanas, cuando él quiso acercarse, sus hermanas le dijeron: no vayas porque ya hiede, ¿no? Ya la corrupción ya es efectiva y ya no hay marcha atrás, por así decirlo. Y esto sería un cumplimiento, ¿no? Esto es el cumplimiento del Salmo 16:10, que dice: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. También en la simbología hebrea, aunque esto la verdad es que no he podido investigar mucho más, pero hasta donde he podido llegar, la expresión de 3 días o al tercer día representa un breve lapso de tiempo. Es decir, como cuando nosotros decimos, esos son 2 días, o cuando vemos a alguien que dice, bueno, le quedan 2 días, pues sería una expresión más o menos equivalente, ¿no? La del 3 días o al tercer día. ¿Qué podemos entonces sacar, ¿no? de esta porción? Pues seguimos viendo la soberanía de Dios, ¿no? En todo, como Él obraba según su voluntad. Y también debemos reflexionar en qué significa para nosotros la resurrección. Por un lado, confirma la doble naturaleza de Cristo, ¿no? Hemos visto cómo murió, lo cual confirma su naturaleza humana, y ahora vemos cómo resucitó, lo cual nos da certeza de su naturaleza divina. Y tenemos también en la resurrección el segundo pilar, ¿no? del Evangelio. Como os compartí también un poco esta mañana, ¿no? en el devocional, Jesús dijo: es necesario que muera y resucite. Es necesario que muera porque era la paga, ¿no? Lo que exigía la justicia divina para pagar por el pecado. Pero también es necesario que resucite para vencer a la muerte, para vencer al pecado y sus efectos, y para garantizar, ¿no? para darnos esa certeza que tenemos y esa esperanza de la resurrección futura en el día final. Como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? en 1 Corintios 15, en varias ocasiones, en el versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. En el versículo 17 otra vez: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. En el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, que podemos tener esa esperanza, ¿no? Podemos estar seguros de que así como Él resucitó y prometió, ¿no? que también lo haría con nosotros, pues cumplirá esa promesa. Y a nivel un poco más personal, un poco más práctico, me llamaba la atención esta pregunta, ¿no? Esta forma de anunciar que tuvieron los ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Es posible
que estemos buscando a Dios, a Cristo, en el lugar equivocado, como les pasó a las mujeres y como vemos que pasa hoy en día, ¿no? Claro, es muy fácil pensar en los que no son creyentes o incluso en la Iglesia Católica Romana, ¿no? Vemos como en estos días adoran, ¿no? Figuras, adoran estatuas. Y es muy fácil pensar, mira, están buscando a Dios, pero no lo hacen correctamente, no están buscando en el lugar correcto. Pero es posible que alguien se considere por lo menos un creyente evangélico, esté asistiendo a una iglesia evangélica, y aún así esté buscando a Dios en el lugar incorrecto. Porque lamentablemente vemos muchas veces cómo hay personas que van a la iglesia quizás por la alabanza, porque les llena, ¿no? Les emociona y creen que ahí es donde está Dios, ¿no? En esas emociones, en esos sentimientos. O quizás van siguiendo a un pastor o a un ministro determinado. Así que debemos hacernos, ¿no?, esta pregunta nosotros también. ¿Estoy buscando a Dios realmente en el lugar correcto? ¿O estoy siguiendo y estoy buscando algo distinto, ¿no? Porque corremos el riesgo, ¿no?, de hacernos ídolos. Aunque nuestra motivación sea correcta, ¿no? Porque vemos como las mujeres, su motivación era la de honrar. Es una motivación que podríamos decir buena, ¿no? O honorable, por así decirlo. Pero no buscaron en el lugar correcto. Y también otra cosa que vemos es la importancia, ¿no?, de estar bien anclados y empapados, ¿no?, por así decirlo, de la palabra. En los momentos en los que estas mujeres tuvieron dudas, tuvieron temor, estaban de alguna forma fuera de sí, ¿no?, podríamos decir, estaban descolocadas, ¿A qué recurrieron los ángeles? A la palabra. Les recordaron las palabras, acordaros de lo que os dijo. Y para nosotros, pues, también, ¿no? También en momentos de dificultad, en momentos de duda, en momentos de temor, quizás, acordaros de la palabra. Acordémonos de la palabra. A continuación, veremos cómo aparecen otros nuevos personajes, en este caso los discípulos, y vamos a ver el punto 3, que sería la reacción de estos discípulos. Leemos desde el versículo 8 hasta el 12, y dice: Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vemos cómo al recordar, ¿no?, efectivamente, estas mujeres al recordar las palabras de Jesús, al recordar la palabra, ellas ya entendieron, ¿no?, vieron luz donde antes había oscuridad, donde antes su entendimiento estaba nublado. Al recordar las palabras, al recordar la palabra, recibieron luz, ¿no? Y ellas ya se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Así que fueron a donde estaban los 11, ¿no? Judas ya no estaba, y todos los demás con ellos. Es decir, que había muchos más discípulos allí con ellos.
Las mujeres fueron inmediatamente, ¿no?, a darles las noticias y nos menciona algunas de estas mujeres. Habla de María Magdalena, María madre de Jacobo, de Juana. En otros pasajes habla de Salomé. El caso es que estas mujeres habían estado con Jesús desde Galilea, le habían seguido allí en Galilea, habían seguido su predicación, habían estado con los discípulos. En Lucas 8, del 1 al 3, vemos cómo les servían, ¿no?, a Jesús y a los discípulos. Y se trataba de mujeres conocidas por ellos, ¿no? Algunas, por las citas que tenemos, incluso eran madres de algunos discípulos, el caso es que eran mujeres bastante conocidas, ¿no?, con las que tenían bastante relación y bastante confianza. Y llama la atención, ¿no?, que, por lo menos personalmente me llama la atención que Jesús eligiese, que Dios eligiese que las primeras personas en tener conocimiento, ¿no?, de la resurrección fuesen precisamente mujeres. Porque como todos sabemos, pues en aquella época las mujeres no era como hoy, ¿no? Una mujer y un hombre hoy en día no hay diferencia en cuanto a la ciudadanía, en cuanto a derechos, pero en aquella época sabemos que no era así, ¿no? El testimonio, por ejemplo, de una mujer en un juicio no era considerado válido. Y esto me recuerda al nacimiento de Jesús. Si recordáis, los primeros que recibieron la noticia fueron los pastores. Y como vimos, pues los pastores en aquella época tampoco estaban muy bien considerados, ¿no? Eran un poco, por así decirlo, menospreciados, ¿no?, por la sociedad. Y me llama la atención eso, ¿no?, que igual que en el nacimiento fueron los menospreciados, ¿no?, los que la sociedad de alguna forma rechazaba, los que primero recibieron la noticia, ¿no? Y aquí en su resurrección pasa un poco igual, ¿no? Las mujeres, que eran un poco consideradas como inferiores, ¿no?, a los hombres, eran de esa manera menospreciadas, y son las primeras que tienen conocimiento de la resurrección de Jesús. Vemos entonces la reacción de los discípulos, ¿no?, en el versículo 11. Y la reacción fue muy tajante. Dice que no las creyeron. Claro, uno podría pensar, bueno, eran mujeres, ¿no? Como hemos dicho, el testimonio de las mujeres, pues de alguna forma no se tenía muy en cuenta. Pero aún así, pues hemos visto que eran mujeres conocidas por ellos, con las que tenían confianza. Y también hemos mencionado antes, hemos leído Lucas, en el capítulo 18, cuando Jesús anunció su muerte, vemos que en el versículo 34 dice: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. A pesar de todo lo que habían recibido de Jesús, a pesar de haber oído sus palabras, a pesar de haber vivido de primera mano sus milagros, todo lo que habían visto de él, esto no fue suficiente, ¿no?, para que ellos creyeran, por lo menos que era posible, ¿no?, para que ellos consideraran que podía ser cierto al menos. Aquí me gustaría citar, lo tengo creo que en la siguiente, un par de citas. Una de ellas de Matthew Henry en su comentario a este pasaje. Dice: los prejuicios de los discípulos eran tan fuertes que no entenderían estas cosas literalmente. Estaban tan concentrados en las profecías que hablaban de la gloria de Cristo que pasaron por alto las que hablaban de sus sufrimientos. Es decir, este cegamiento, por así decirlo, venía de ellos mismos. Sí, sabemos que Dios, ¿no?, obra en todas las cosas, y Dios permitió que ellos tuvieran el entendimiento entenebrecido, pero no fue una acción directa de Dios, como sí será en el caso que veremos más adelante, sino que era algo que
era producido por ellos mismos, ¿no? Ellos estaban tan enfocados, ¿no?, en las cosas gloriosas, ellos se habían ya hecho una idea, ¿no?, de cómo iba a ser todo, que no entendieron, no le encajaba en su visión, en la visión que ellos tenían, no encajaban los sufrimientos de Jesús. Juan Calvino, en la siguiente cita, nos dice: y no entendieron ninguna de estas cosas. ¿Qué estupidez fue esta? No entender lo que Cristo les dijo de una manera simple y familiar sobre un tema no demasiado elevado o complejo, pero de lo cual ellos, por sugerencia de ellos, habían tenido alguna sospecha. Pero también es apropiado tener en cuenta lo que he observado anteriormente. La razón por la que fueron mantenidos en tan grave ignorancia, que fue que habían formado la expectativa de un avance gozoso y próspero, y por lo tanto no consideraron que estaba en el más alto grado absurdo que Cristo sea crucificado ignominiosamente. De ahí inferimos con qué locura las mentes de los hombres se apoderan de una falsa imaginación, y por lo tanto debemos ser más cuidadosos de no ceder ante los pensamientos tontos y cerrar los ojos a la luz. Y es que hoy en día nosotros no estamos libres, ¿no?, de caer en el mismo error que los discípulos. Y vemos que pasa, ¿no?, en muchos lugares, de que a pesar de tener la palabra, de que a pesar de haber recibido, ¿no?, toda esta luz, somos muy propensos, ¿no?, a dar rienda suelta a nuestra imaginación. Y a veces, claro, ahí sale la naturaleza, ¿no?, humana. No hablan de la gloria, no hablan de los milagros, de las bendiciones, y ya lo demás pues como que no nos importa. Corremos, ¿no?, ese riesgo de ser como los discípulos. Sin embargo, vemos una reacción diferente, ¿no?, algo diferente. Vemos en el versículo 12 como Pedro, en medio de esa incredulidad, ¿no?, en medio de esa desconfianza que había, que predominaba, ¿no?, entre los discípulos, en él al menos surgió la duda, ¿no? Seguramente él pensó, alguna duda debió surgir en él, ¿no?, para que tuviese esa reacción de correr hacia la tumba. Él debió pensar seguramente, bueno, por lo menos es posible, ¿no? Voy a comprobarlo. Aún no creyendo al 100%, aún no teniendo, ¿no?, esa certeza, o no estando seguro de que fuera verdad lo que le estaban contando, él al menos abrió la posibilidad, ¿no?, a que fuese verdad. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue su reacción? Pues correr a la tumba, ir a ver por sí mismo y comprobar si era cierto lo que estaba escuchando. Él no fue a los judíos, ¿no?, a preguntarles, oye, ¿qué ha pasado? ¿O qué me están diciendo que Jesús, que el cuerpo no está? ¿Qué ha pasado? ¿Lo habéis cogido? ¿Habéis sido vosotros? Ni a los romanos tampoco, ¿no? Él fue a donde creía que estaba Jesús, a donde se suponía que estaba, para comprobar por sí mismo. Y una vez que vio la tumba vacía, vemos que recordó, ¿no? Dice que vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En otros evangelios, en otros pasajes de otros evangelistas, sí nos dice que le acompañó Juan, ¿no? Por ejemplo, en el evangelio de Juan vemos como cita que Juan también fue con Pedro, y que al ver recordaron, ¿no? Recordaron también las palabras de Jesús y entendieron lo que había sucedido y se maravilló. Seguramente también, como a la mujer al principio, surgirían dudas, ¿no?
qué ha pasado, dónde estará, quién lo habrá cogido. Pero a medida que recordaba, ¿no?, las palabras de Jesús, pues esas dudas desaparecieron. Una vez más vemos la importancia, ¿no?, de estar anclados, ¿no?, y como decía antes, empapados, ¿no?, en la palabra. De tenerla no solo en papel o en libro para poder consultarla, sino tenerla memorizada, interiorizada, de tener para que en esos momentos, ¿no?, de incertidumbre, de dudas, de temores que a veces nos sobrevienen, ¿no?, porque a veces no está uno preparado, ¿no?, para lo que le va surgiendo en la vida, pues el tener la palabra en la mente, tenerla en el corazón, nos va a ayudar, ¿no?, a recordar y a vivir todas esas situaciones de una forma muy diferente. Aprendemos, por lo tanto, también de los discípulos que debemos escudriñar y atesorar no solo las partes bonitas, ¿no?, de la palabra, no solo como vemos que sucede en muchos lugares, ¿no?, en muchas congregaciones tristemente donde se quedan solo, como hemos dicho, pues con el milagro, las bendiciones, y pasan por alto, ¿no?, las partes no tan bonitas, las partes no tan... las que humanamente no llaman la atención, las que no brillan tanto, al menos a los ojos humanos. También de los discípulos podemos aprender, ¿no?, para los no creyentes, que hay evidencia suficiente. Ellos habían estado con Jesús, es verdad, habían visto los milagros, y aún así sus corazones, su entendimiento seguía entenebrecido. Y vemos, ¿no?, que evidencias suficientes, vemos la creación, vemos incluso la obra, ¿no?, que hace Dios en algunas personas. Muchos habéis recibido el Evangelio en varias ocasiones, habéis escuchado. Hay evidencias suficientes para creer en Dios. Así que os aconsejo que no endurezcáis vuestros corazones. También de Pedro podemos aprender algo, y es que ante la duda vemos que Pedro corrió, ¿no?, a comprobar por sí mismo. Él quería ver con sus propios ojos. Y a veces pues nos puede pasar eso, ¿no?, que tenemos dudas podemos estar recibiendo una información de un sitio, por otra parte otra cosa, y no tenemos claro, ¿no? Vayamos a la fuente, vayamos a la palabra. Incluso en cuanto a doctrina, ¿no? Muchas veces escuchamos, ¿no?, quizá alguna predicación, algún vídeo, algo, y quizá hay alguna doctrina que nos puede resultar rara, pero bíblicamente parece que puede ser verdad, y nos vienen las dudas y nos vienen vamos nosotros mismos a la palabra. Y si no, Dios ha provisto hermanos y maestros, ¿no?, que nos pueden ayudar. Pero claro, tenemos que buscar en hermanos, maestros que sean confiables, ¿no? Pedro no podía acudir a los judíos, no podía acudir a los romanos, porque no se podía fiar de ellos. De hecho, hemos visto, ¿no?, en el texto que hemos leído esta mañana, cómo sobornaron, ¿no?, a los soldados para que mintieran. Pedro no se podía fiar de cualquiera, así que fue a donde estaba seguro que iba a encontrar la verdad. Y para los no creyentes igual, ¿no? Si
Si estás aquí, has recibido el Evangelio, quizás tienes dudas, por un lado piensas, pues sí, lo que dice la Biblia es cierto, pero por otro lado no terminas de... Pues te animo, ¿no?, a que tú mismo vayas a la palabra y que tú mismo, delante de Dios y con un corazón y una mente abierta, ¿no?, a recibir lo que Él tiene para ti, pues que vayas a la palabra. Y finalmente, pasamos ya al punto 4, la revelación. Ya aquí veremos cómo Jesús ya sí se revela, ¿no?, a los discípulos. Y en este pasaje, la primera revelación que encontramos es a dos discípulos que van caminando, ¿no? Van caminando de una ciudad a otra. Leemos en Lucas 24, versículos del 13 al 32. Dice aquí, dos de ellos, dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Estos son aproximadamente unos 20 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él, Jesús, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Vemos, como hemos dicho entonces, a dos discípulos, ¿no?, que están pues caminando, ¿no?, de Jerusalén a Emaús, y van pues hablando, ¿no?, pues comentando todo lo que había sucedido. Pues fíjate, en fin, todo lo que ha pasado, las mujeres, lo que dicen, no sé qué, será verdad, no será verdad. Bueno, iban comentando todo esto. Y vemos que Jesús se acerca a ellos, ¿no?, y les pregunta, ¿de qué habláis? El discípulo, ¿no?, que identifica como Cleofas, les cuenta, ¿no? Dice, ¿no te has enterado lo que ha pasado de Jesús? Que quién era, que profeta poderoso, que lo han crucificado y tal.
estaban tristes, ¿no? Vemos como Jesús les dice que estaban tristes. Por lo tanto, se ve que era algo que se les notaba, ¿no? Que hablaban con tristeza. Tristes por la muerte de Jesús, seguramente también por cómo se había producido, ¿no? Porque sabemos que era algo humillante, ¿no? El que te crucificaran. También dice que ellos esperaban, ¿no? Que fuera el Mesías, ellos esperaban. Pero en ese momento pues habían perdido, ¿no? Esa esperanza. Seguramente, como hemos visto antes, ellos se habían, ¿no? hecho una imagen de cómo iban a suceder las cosas. Ellos esperaban seguramente un reino terrenal. Y al ver que no se daba, ¿no? Como ellos esperaban, pues esto les entristecía. Y también vemos, ¿no? Como dicen, y además es ya el tercer día, ¿no? Como hemos comentado antes, las tradiciones, ¿no? Y la simbología de los hebreos como ese tercer día lo que representaba, ¿no? Que a partir de ahí ya la corrupción afectaba al cuerpo, aunque también podía haber, ¿no? algún atisbo de esperanza, porque recordaban las palabras de Jesús y las relacionaban, ¿no? con los rumores que habían escuchado de las mujeres. Y también podía ser una forma, ¿no? de enfatizar su sorpresa de que este forastero, ¿no? entre comillas, no se hubiera enterado, ¿no? Porque como una forma de decir, bueno, esto hace ya 3 días que pasó y no te has enterado todavía. También vemos en los versículos 22 al 24 cómo reconocen, ¿no? estar asombrados por estos últimos acontecimientos, ¿no? de que las mujeres habían estado en el sepulcro, de que la visión de ángeles, como Pedro y Juan, ¿no? también habían estado y habían visto la tumba vacía. Todo esto les sorprendía, ¿no? Ellos seguían sin creer en la resurrección. Estaban asombrados, ¿no? Esto no terminaban de darle sentido a todo esto. Y en este punto lo que Jesús hace es reprenderles, ¿no? Por su insensatez y por su dureza de corazón. No solo con sus palabras, ¿no? Es decir, no solo lo que Jesús mismo le había declarado que iba a suceder, sino porque todo lo que la Escritura, todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿no? es a lo que se refiere con la Escritura, declaraba de Jesús. Es decir, ya no es, Jesús le estaba diciendo de alguna forma, ya no es lo que yo he dicho, es todo lo que desde el Génesis se viene diciendo de mí y seguí sin verlo, seguí sin creer. Jesús entonces comenzó a exponerle desde Moisés, ¿no? Como vemos, hasta los profetas, en toda la Escritura, todo lo que declaraba de él, todas las profecías, todo lo que decía acerca de Jesús. Y vemos como en el versículo 28 al 32 llega un momento, ¿no? en que debían separar sus caminos, en teoría, pero bueno, Jesús se queda con ellos y en ese momento, ¿no? de estar cercano con ellos, partiendo el pan, es cuando sus ojos son abiertos, ¿no? Dice que en ese momento los ojos de los discípulos fueron abiertos y les reconocieron. Entendemos, por lo tanto, que a diferencia, ¿no? de como antes veíamos que decía que estaban cegados, de alguna forma entenebrecidos para no entender todas estas cosas, este cegamiento de alguna forma sí fue una intervención, ¿no? directa de Dios. Es decir, Dios de alguna forma le enturbió la vista para que no
no le reconociesen. Y es justo en ese momento en el que reconocen que Jesús desaparece de su vista. Antes de que ellos puedan decir nada, antes de que puedan decir algo, o Él desaparece. Vemos, por lo tanto, que Jesús en su resurrección seguía siendo humano, ¿no? Porque hemos visto, y en otros pasajes, que comía, vemos que le tocaron, vemos que... Pero sin embargo su cuerpo era distinto, ya no era igual que antes. Aquí vemos cómo desapareció. En otros pasajes vemos, como hemos mencionado antes, que entraba, ¿no? Entró en la habitación con todo cerrado y atravesó la pared. Es decir, su cuerpo, a pesar de ser un cuerpo físico que comía, que podía ser tocado, que ya era distinto, tenía cualidades distintas a las que conocemos. Era un cuerpo glorificado. Y lo último que vemos es que los discípulos no reconocen, se reconocen el uno al otro, que sus corazones ardían cuando escuchaban la palabra. Al recibir esa palabra no expuesta, como solemos decir, no bien dividida, bien explicada y expuesta correctamente, sus corazones ardían. ¿Qué podemos entonces aprender, no? ¿Qué podemos ver nosotros en este pasaje? Pues como nos dijo el apóstol Pablo, ¿no? Hemos visto antes en 1 Corintios 15:20, que Jesús fue las primicias, ¿no? De lo que debía suceder. Él fue el primero. Por lo tanto, nos habla de esa garantía, ¿no? Que tenemos, de esa promesa de recibir cuerpos glorificados, ¿no? Semejantes al que recibió Jesús en el momento después de su resurrección. No quiere decir esto que yo no me malinterpretéis. No estoy diciendo que vamos a poder atravesar paredes, que yo eso no lo sé. Pero sí que la palabra nos habla de que no habrá dolor, de que no habrá sufrimiento. Eso también lo vemos en Jesús mismo, ¿no? Vemos como Él seguía teniendo las heridas en las manos, en los pies, en el costado. Vemos como a Tomás le dice: mete aquí tu dedo y mete aquí y introduce tu mano. ¿Os imagináis el dolor que hubiera sido simplemente la herida de las manos? Pero imaginaros la herida del costado, que tener una herida y que alguien meta su mano, de eso en un cuerpo normal, a cualquiera de nosotros, eso tiene que ser un dolor tremendo. Y vemos como Jesús ni se inmuta, ¿no? Él no sentía ningún dolor. Vemos también, seguimos viendo la soberanía y el poder de Dios, ¿no? Como Dios, en el momento en que lo determina, oscurece, ¿no? El entendimiento o lo alumbra, ¿no? Según su voluntad, como hizo con los discípulos, ¿no? Seguimos viendo, ¿no? También la importancia de estar anclados, ¿no? En la palabra. Vemos cómo los discípulos estaban tristes, ellos estaban sufriendo, ¿no? Por todo lo que había sucedido. Y esto fue porque no habían entendido, no recordaban las palabras de Jesús, no habían entendido su mensaje. Si ellos desde el primer momento hubiesen entendido, ¿no? Hubiesen recordado las palabras de Jesús, no estarían tristes, por el contrario, ¿no? Estarían gozosos, estarían celebrando que Jesús había resucitado. Pero su falta de estar anclados, ¿no? En esas palabras les trajo sufrimiento.
también, ¿no?, podemos entender, ¿no?, que hay algunas cosas, ¿no?, en la Escritura que puede que no lleguemos a entender, ¿no? Como vemos como los discípulos, seguramente, ¿no?, como buenos judíos, ellos conocían la Escritura, ellos conocían el Antiguo Testamento. Ellos desde pequeños ya están memorizando y aprendiendo la Escritura. Y sin embargo, hasta ese momento no habían sido capaces de ver a Jesús en ellas. Y a veces también a nosotros nos pasa, ¿no? No todo lo que encontramos en la Escritura a veces lo terminamos de entender, no lo terminamos de ver con claridad por nuestras propias limitaciones a veces. Pero en ese caso, como hemos dicho antes, Dios nos ha provisto de maestros que exponen fielmente, ¿no?, su palabra y que nos abren las Escrituras para que podamos ver en ellas lo que Dios quiere decirnos. Es un poco, ¿no?, como las matemáticas, ¿no? Todos, sí, las normas, lo básico lo sabemos todos, ¿no? Sumar, restar, multiplicar. A algunos dividir ya le cuesta, pero bueno. Hasta ahí llegamos, ¿no? Luego hay otros que quizás pues lleguen un poco más allá y sepan, pues no sé, hacer derivadas o hacer ecuaciones de segundo, de tercer grado, ¿no? Hasta ahí ya hay unos que no llegan, otros que sí. Luego hay cosas más allá, ¿no? Hay lo que llaman los... Ay, no recuerdo ahora. No, una serie de problemas, ¿no? Problemas que no tienen solución, ¿no? Teorías, como dice el estudio, lo leí, no recuerdo cómo se llama, pero tienen nombre. Hay un montón de teorías y problemas que de alguna forma en la práctica, ¿no?, por así decirlo, en lo observable se ven, pero no son capaces de demostrar matemáticamente por qué eso sucede así. Y hay incluso premios de millones de dólares para quien sea capaz de resolver esos problemas. Pues pasa un poco lo mismo, ¿no? En la palabra encontramos cosas que a veces nos cuestan. Unos llegan a entender unas cosas, otros entienden un poco más, otros un poco más. Pero por eso Dios nos ha puesto, ¿no?, en una congregación, nos ha puesto en un lugar donde hay personas, ¿no?, que quizás tengan, porque han estudiado más o porque tengan más capacidad, pero Dios lo ha puesto, ¿no?, ahí para eso, ¿no?, para abrirnos la Escritura y para mostrarnos quizás cosas que de otra forma no seamos capaces de ver. Y aunque Dios nos haya puesto, ¿no?, esos maestros, también os animo a que, como hizo Pedro, pues que vosotros mismos, ¿no?, vayáis a la fuente. A veces, seguramente, a mí me pasa, yo muchas veces me sorprendo, ¿no? Porque, claro, yo me conozco, yo sé mis limitaciones y muchas veces me pongo, cuando preparo o me pongo a preparar algún devocional o alguna predicación o simplemente a un estudio, y como Dios, ¿no?, a veces nos ilumina, nos alumbra y muchas veces lo reconozco que me sorprendo de decir, pero si he leído este pasaje cientos de veces, ¿cómo esto no lo había visto antes? Así que os animo también, ¿no?, que sí, es bueno que escuchemos, ¿no?, predicaciones de maestros, ¿no?, que hemos dicho antes, confiables, ¿no? Pero que también nosotros, ¿no?, vosotros mismos vayáis a la fuente. Escudriñar la Escritura es un mandato de Dios. Pero es un mandato porque es de bendición para nosotros. Y también vemos cómo los discípulos no se ardían sus corazones. Así que os pregunto también en esta mañana, ¿qué sientes? ¿Qué sentís al recibir la luz de la Escritura? ¿Arde tu corazón cuando recibes la palabra de Dios?
Bueno, pues ya como conclusión final y recapitulando un poco, ¿no? Todo lo que hemos podido ver. Hemos visto a lo largo del pasaje, ¿no? Cómo han ido apareciendo distintos personajes, ¿no? Primero vemos José de Arimatea, las mujeres, los discípulos, Pedro, y de todos, ¿no? Podemos aprender algo, podemos ir sacando alguna enseñanza. Vemos cómo a través de los distintos pasajes la importancia de estar anclados, ¿no? Y de estar empapados de la palabra, de atesorarla no solo en un medio físico, sino de atesorarla en nuestros corazones y en nuestra mente. Vemos también, ¿no? Como en momentos de duda, en momentos de incertidumbre, cómo podemos, ¿no? Acudir a la palabra. Y cómo podemos también acudir a maestros confiables, ¿no? No vamos tampoco a buscar al primero que, cuando hacer una búsqueda en Google, el primero que nos salga, bueno, pues a ese le hacemos caso. Vemos como en este caso, por ejemplo, fueron los ángeles, ¿no? Los que les recordaban las palabras, el mismo Jesús a los discípulos en el camino, como él fue el que les recordó y el que le expuso la palabra. Ningún maestro, ¿no? Como hemos dicho, sustituye el estudio personal de la palabra. Sí es cierto, tenemos buenos maestros, tenemos acceso y hoy en día con internet más aún, a buenas predicaciones, a buena exposición de la palabra, pero nada de eso sustituye el estudio personal de la palabra, porque es un mandato, ¿no? De Dios, para nuestra propia bendición. Hemos visto también la soberanía de Dios, ¿no? En todo. Como desde el principio, todo, factores políticos, sociales, todo, absolutamente todo fue puesto de la manera adecuada para que se cumpliese su palabra, tal y como Él la había determinado. Hemos visto también algunas pruebas, ¿no? de que Jesús realmente murió y por lo tanto es un gran consuelo, ¿no? Para nosotros, que cuando surgen todas estas, que si la teoría del desmayo, que si la teoría del robo, que Jesús no murió, que son cosas que siempre, ¿no? Siempre los enemigos van a tratar de negar, ¿no? Y de desmontar y de darle la vuelta a las cosas para que no creamos. Pero podemos estar tranquilos, confiados en que Jesús realmente murió y resucitó. Y hemos visto, ¿no? Que si la muerte de Jesús, ¿no? fue ese primer pilar del Evangelio, porque era necesaria para redimirnos, vemos como también tenemos en la resurrección ese segundo pilar, ¿no? del Evangelio. Jesús mismo lo dijo, es necesario que muera y resucite en varias ocasiones. Morir en expiación por el pecado y resucitar para vencer a la muerte y al pecado. Esto nos da una esperanza firme y segura de su segunda venida y de la resurrección y glorificación de nuestros cuerpos en el día final. También hemos visto, ¿no? cómo podemos estar buscando a Dios en el lugar incorrecto y debemos ser cuidadosos con esto y examinarnos, ¿no? a nosotros mismos. Podemos estar buscando a Dios en hombres, en doctrina, en emociones, como hemos visto. Así que debemos tener cuidado, ¿no? Y no buscarlo donde no está. Porque así lo único que haremos será al final hacernos ídolos, ¿no? Y no encontrar al Dios verdadero. Y también, ¿no? Para los que aún no habéis dado
el paso de fe, ¿no? De creer, de entregar vuestros corazones a Él, hemos visto que no hay excusas, ¿no? Hay evidencia suficiente en la creación, como decimos muchas veces, la gracia común de Dios. Vemos la obra de Dios en otros, como Dios realmente cambia corazones, cambia vidas. Todo, ¿no? Apunta a Dios. Habéis recibido el Evangelio y si estáis, si habéis recibido, ¿no? el Evangelio y tenéis las dudas, ¿no? De, por un lado, vuestro corazón quizás os diga sí, vuestra mente os dice no. Yo creo que todos, ¿no? En algún momento quizás hemos pasado por algo así, ¿no? De tener esa duda, de por un lado parece que sí, por otro no termino de verlo claro. Os animo a eso, que vayáis a la palabra, que vayáis directamente a la fuente. Poneos delante de Dios, decirle, Señor, háblame tú, no quiero hacer caso a mi corazón, no quiero hacer caso al pastor o al que sea que me esté diciendo esto o aquello, quiero que me hables tú. Y seguro que Dios te va a hablar.